Bueno, pues fue una actividad en la que pudieron aplicar los conceptos, donde pudieron ver eh, pues que todo el material se aplicaba en esa actividad. Buenas noches. Ok, Natalia, regálame tu apellido, por favor. Natalia Rollave. Ok. Bueno, la idea de estos encuentros sincrónicos es que resolvamos todas las dudas que tengamos y pues que no todo lo que no veamos en el material, pues lo podamos resolver acá. Yo detecté varias falencias dentro de todo el grupo de estudiantes y eso es lo que me gustaría como reforzar aquí un momento, y es las partes que tiene el polinomio. Ya lo que viene en la segunda actividad ya es más avanzado y se requiere que los estudiantes puedan analizar, puedan ver un polinomio y saber qué, qué es lo que lo compone, solo con verlo. Entonces, en algunos ejercicios pues lo hicieron mal, eh, tuvieron errores de apreciación, cosas así, detalles que la idea es que no los tengan, porque de aquí en adelante lo que viene es matemáticas más avanzadas y que requieren de tener el manejo mínimo de un polinomio. Entonces, vamos a empezar con la primera diapositiva. Ustedes ahí pueden ver una notación de lo que es un polinomio. Uno no los encuentra generalmente así, sino que esta es la forma matemática de expresarlos. Entonces podemos ver que un polinomio siempre va a tener un signo, sea positivo, sea negativo. El positivo nunca va a aparecer. Si está el polinomio solo, el signo positivo no va a aparecer, pero el negativo siempre va a estar. Así esté solo el polinomio, el signo negativo siempre va a estar. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta el signo. ¿Por qué? Porque en las operaciones que se hacen entre polinomios, sea multiplicación, sea suma, resta, división, cualquiera de ellas requieren de tener presente el signo y pues manejar lo que son las leyes de los signos, que eso lo vemos ahora en la segunda actividad. Entonces tenemos el signo, que puede ser más o menos dentro de un polinomio. También tenemos el coeficiente, que en este caso está en rojo y lo pueden observar. Generalmente se coloca una A, una B, una C, como para denotarlo, pero el coeficiente puede adquirir cualquier número posible, cualquier número, sea entero, sea divisor, sea que un número entero, racional, sea irracional, cualquier número puede ser un coeficiente que multiplica a un polinomio, que multiplica a la variable. Otra falencia que vi es que no identificaban bien el coeficiente y ¿cómo es? El término independiente. El término independiente no es más que un coeficiente sin variable. Entonces, algunas veces algunos alumnos lo pasaron por alto.
no lo detectaron. Entonces es una falencia que deben pues, solucionar y que ojalá la podamos, con los ejercicios que vamos a hacer, la podamos eliminar. Sigue la variable, que puede ser X, Y, Z. Generalmente se utilizan esas tres variables, X, Y o Z. Y que puede ser, la variable es el término que se utiliza para, por ejemplo, representar una marca de carros X o una marca de carros Y o un producto X o un producto Y. O sea, para diferenciarlos no se utiliza entonces el nombre del producto, sino que se va a utilizar una variable. Una variable ¿cómo es? Para identificar ese, pues ese elemento dentro de un ejercicio. Bueno, continuamos con el exponente. El exponente es un número ¿cómo es? Que eleva a una potencia la variable. Digamos que si tenemos una variable x y la multiplicamos por otra variable x y la multiplicamos por otra variable x, entonces no vamos a poner x por x por x, sino que colocamos x elevado a la 3. Entonces ese exponente es el que representa de que hay 3x multiplicándose a sí misma, a una sola variable. Entonces también dentro de la actividad 1 se detectó de que habían dos variables, X, Y, y entonces la Y estaba elevada, tenía un exponente y tomaban como si ese exponente cubría todas las dos variables. Entonces varios pues se equivocaron en ese punto y la forma correcta de notarlo es como está ahí, o sea, Y elevado a la M. Si tenemos X, Y a la M, solamente la variable Y es la que está elevada ¿cómo es? A la M. O sea, el exponente no cubre todas las dos variables, a menos que estén las dos variables encerradas entre paréntesis. Ahí sí las cubriría. Dime, Alfonso. Sí, sí, el encuentro lo estoy grabando y pues ya les publicaré el archivo. Okay. Entonces, continuamos. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta hasta ahora? ¿Algo que no haya entendido de los elementos que componen el polinomio? ¿Quieren agregar algo? ¿Algo que, pues, alguna duda que tengan? ¿Sí? Bueno, así como lo vemos en este polinomio que está ahí, la m solo aplica para la y, no aplica para esa, a menos que estén encerradas en paréntesis ambas. El exponente es un. Ok, listo. Entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Buenas noches, Juan Camilo, ¿cómo estás? Bien, sí, claro. Acabas de ingresar. Ok. Ujú.
M puede tomar cualquier valor. Entonces, esa es la forma de denotar un exponente que tiene una variable y un sumando. El exponente es m-6. Ese es el exponente. Entonces puede que lo encuentren encerrado entre paréntesis como pueda que no esté encerrado entre paréntesis. Generalmente se usa sin los paréntesis. Entonces, ¿alguna otra duda? No se queden con las dudas, muchachos, que después se complican. De todos modos, a mí me pueden hacer preguntas por Skype y todo eso, pero la idea es que cuando se enfrenten a las actividades puedan pues tener las bases suficientes como para hacer los ejercicios. Luis Daniel, ¿cómo estás? M-6. Si es un solo, M-6, si es un polinomio que no, pues es un monomio que no tiene más, ese es el grado. Entonces, cuando se tiene la duda, digamos que está el ejercicio y elevado a la m más 1 más y elevado a la m, y está y elevado a la m menos 1. Entonces, ¿cuál es el grado mayor ahí? M más 1. Entonces, ese es el exponente mayor, es m más 1, entonces por ende ese es el grado. Cuando ustedes tengan una duda, cuando vean un ejercicio, ustedes pueden darle valores al exponente, a la variable o al coeficiente. Entonces ustedes les asignan valores y dependiendo del resultado que les dé, ahí como es, ya saben que pues cuál es mayor, cuál es menor y todo eso. Dándole valores se dan cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas al respecto, pues continuamos. Hubo un ejercicio dentro de la actividad que me causó curiosidad porque varios me pusieron, el exponente era el 7 y estaba la variable encerrada en paréntesis x más 2 creo que era, eh, y me ponían que el grado era 27 y la verdad no, pues no sabía por qué le colocaban grado 27 sí, o 29 algo así. Entonces no sé si alguno tiene, pues escribió en esa actividad esa respuesta, por si acaso tiene la duda y pues se la podemos responder ahora. Bueno, entonces continuamos. Bueno, seguimos con lo que son las propiedades de la potenciación. Estas 5 formulitas que tenemos aquí tenemos que tenerlas totalmente claras. Tenemos que aprendérnoslas, tenemos ¿cómo es? Que cuando veamos una operación ya sepamos qué aplicar, cómo se suman los exponentes, cómo se multiplican los polinomios y, y a qué equivale, por ejemplo, x elevado a la menos 1 y de dónde sale x elevado a los 0 es igual a 1. O sea, todas estas 5 formulitas tenemos que tenerlas totalmente claras. Entonces, sea que las anotemos aparte, sea que las tengamos eh, identificadas al momento de empezar a hacer los ejercicios de la actividad o todo esto, pero tenemos que tenerlas claras, totalmente claras, las propiedades de la potenciación. Entonces vamos a revisar una a una y ya empezamos a hacer los ejercicios. Entonces tenemos la primera propiedad, dice
para multiplicar dos monomios, o sea, un polinomio, la multiplicación se hace de la siguiente manera. X por x a la n, x a la n por x a la m es igual a la misma variable x y se suman los exponentes. Entonces, por eso algunas expresiones las pueden encontrar de esta forma. X elevada a la n más m, o elevada a la n más 1, o a la m más 1, a la m menos 1. Entonces van a haber exponentes que son compuestos por esta propiedad, que son dos polinomios que se están multiplicando y se expresa el exponente pues sumándose. Como el orden de los sumandos no altera el resultado, entonces puede ser x es igual, x a la n más m puede ser igual a x a la m más n. Entonces, en alguno de los ejercicios de la actividad, yo les coloqué un ejercicio donde les alteraba ¿cómo es? El orden de los exponentes, de los sumandos, y, pues no me lo colocaban como términos semejantes. Entonces, nosotros aquí podemos ver que en esta propiedad estos dos términos son semejantes. O sea, es el mismo término, el mismo polinomio. Solo que el exponente están los sumandos en diferente orden. ¿Alguno tiene una duda con esto? Buenas noches. Listo. Entonces, también hay que tener en cuenta el signo, Natalia. Eh, Hubo en ese ejercicio, sí, ujú. pero, pero había un ejercicio en donde colocaba el negativo primero y el positivo después y ahí también se enredaron. Entonces, la idea es tener clara esta propiedad. Si tienen clara esta propiedad, pues eso no se les dificulta. Digamos que para este ejemplo, digamos que la n del segundo término es negativa. Entonces aquí sería x elevado a la menos n más m. Pero el otro sería x elevado a la m menos n. Es el mismo. Ujú, bueno, entonces, listo. Entonces, ok, entonces, ¿alguna otra duda o continuamos con la segunda propiedad? Sí, sí, hay tres términos semejantes. El que no, el único que no era semejante es el que el exponente empieza por 2 y multiplica el resto. Los otros tres son totalmente semejantes. No, no, ahí lo que influye es la variable y el exponente, no más.
Espérame y lo abro. Espérame y abro la actividad. A ver. Mm, Es el eh, bueno, el uno, tú sabes que todo término está multiplicado por uno. Todo está multiplicado por uno. Todo tiene exponente uno y todo está dividido por uno. Entonces, esa es digámoslo así, una realidad matemática. O sea, una x tiene un coeficiente uno, tiene un exponente uno y tiene un divisor uno. Entonces, yo lo que hice ahí fue expresarlo, colocar el uno. O sea, es lo mismo que esté o que no esté. Algo así. Algo así. Mira que los tres exponentes son iguales. Solo que en el primero está m más n, en el segundo está uno que multiplica a m más n y y en el tercero n más m. Entonces ahí es donde ustedes con la práctica pues adquieren la suficiente competencia como para poder identificarlo. Entonces, y él, sí, el del segundo término es que ¿cómo es el que es diferente, que tiene un factor de 2? Uh-huh. Muchachos, y eso no son cascaritas, eso son oportunidades para aprender. Entonces, pero miren lo constructivo que es. O sea, si no les pongo ese ejercicio y si no lo tratamos acá en el, ¿cómo es? En el encuentro sincrónico, o sea, eso pasa de largo. Entonces ya, sí, quedan con la duda, a cambio ya aquí, pues adquieren el conocimiento, ya eso no les vuelve a pasar. Yo les pongo un ejercicio de esos y ya eso no les vuelve a pasar. Claro, bueno, entonces no son cascaritas, ¿estamos de acuerdo? Ok, entonces continuamos con con la segunda propiedad. Ok, bueno, continuamos. Entonces tenemos que, vamos a una variable que tenga un exponente y que a la vez eh, esa misma variable sea multiplicada por otro exponente. Lo que se hace es que queda la x, o sea, la variable igual tal cual, y los exponentes se multiplican. Entonces, en el otro veíamos que eran dos variables diferentes, pero acá es una sola que tiene dos exponentes que se están multiplicando. Eso lo vamos a ver más adelante, esa la vamos a aplicar bastante más adelante cuando empecemos a trabajar con factorización y todo esto y ahora con los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Entonces, igual, entonces el resultado es igual a la variable x y a los exponentes multiplicándose, al igual que en la suma, la multiplicación no el orden de los factores no altera el resultado, entonces puede ser m por n al igual que n por m. Entonces, ¿cómo ven esta? Esta no la trabajamos en la actividad, ¿o sí? ¿Tienen algún interrogante con respecto a esta propiedad? ¿O está lo suficientemente clara? Sí,
Exacto. Eso es lo que indica la propiedad. Que una variable elevada a la m y que a su vez está elevada a la n, se multiplican los dos exponentes y queda la variable tal cual. Esa propiedad es una propiedad de potenciación en la que simplemente indica que una variable que está multiplicada por dos exponentes se expresa de esa forma. Entonces tú puedes decir que tienes x elevada a la 6, pero también puede ser x elevada a la 3 por 2. Sí, sí lo ves más claro. Entonces, 3 por 2, 6. Es lo mismo que expresar x elevada a la 6. ¿Alguna otra duda te quedó clara, Camilo? Sí, no, es que esto es tendiente para la segunda actividad, o sea, esto es lo que tienen que tener claro para la segunda actividad. Y ahora salimos de esto y yo les muestro unos ejercicios para que los puedan mirar, a ver cómo se hacen los de la actividad. Entonces, continuamos. Vamos con la tercera. Cuando ustedes vean una variable que tiene un exponente negativo, eso se le conoce como el inverso. Entonces tú tienes x a la 1, x a la 1 y tienes x a la menos 1, se indica que x a la menos 1 es el inverso de x. Y eso es igual a 1 sobre x. ¿Dónde vemos eso? En la parte de abajo, en la última, si vemos que para hallar x a la 0 igual a 1 tenemos x elevado a la 1 por x elevado a la menos 1. Entonces, como x a la menos 1 es igual a 1 sobre x sobre x igual a 1, a sobre a igual a 1. Todo lo que sea dividido por sí mismo es igual a 1. Eso lo tenemos claro. Entonces ahí de paso vimos las dos. Entonces, esta es una forma de expresarlo. X elevado a la 1 es igual a 1 sobre x, más conocido como el inverso. Esto el inverso se usa cuando están buscando porcentajes y todo eso. Entonces es como conocer el término. El inverso de tal porcentaje es tanto. Entonces ya sabemos que es eso. El inverso es 1 sobre x. Entonces identificamos todo exponente que sea negativo significa que esa variable está dividida. Que el 1 está dividido por esa variable. ¿Alguna duda, muchachos, con esta propiedad de la potenciación? Estamos hablando de la tercera. Lo que pasa es que esta hace parte de la demostración de la quinta. Listo. Entonces, ¿alguna duda? Bueno, continuamos con la cuarta. En la cuarta tenemos que una variable en la que su exponente está un número inverso, un exponente inverso, o sea, 1 sobre n, esa es la forma de denotar una raíz elevada a la n. Entonces vamos a encontrar frecuentemente que x elevado a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de x. Y x elevada a la 1 tercio es igual a raíz cúbica de x.
Entonces son las dos formas de expresar eh, este, ¿cómo es? Este caso. O sea, uno lo puede expresar de la forma que está a la izquierda o de la forma que está a la derecha. ¿Está claro este punto? El uno, bueno, el exponente lo que nos está diciendo es que ese es un radical. Eso es una raíz, expresada de una manera diferente. ¿Qué es una raíz? Una raíz no es más que un número que multiplicado por sí mismo. Ok, entonces es la forma de expresarlo. Con la raíz o expresarlo con la variable elevada a la 1 sobre n. Lo podemos encontrar como el segundo. Generalmente aquí lo vamos a trabajar x elevado a la 1 sobre n. Que n puede ser 2, 3, 4, 5, cualquier número, o sea, una raíz. Y el último es x elevado a la 0. Yo quise, pues, x elevado a la 0 es igual a 1, pero entonces yo les quise pues, adicionar la comprobación de por qué x elevado a la 0 es igual a 1. Entonces lo hice con la ayuda de x elevado a la 1 multiplicado por x elevado a la menos 1. Si nosotros nos vamos a la primera propiedad, vemos que x elevado a la 1 por x elevado a la menos 1 es igual a x 1 menos 1. Y 1 menos 1 es igual a 0. Y a la vez x a la menos 1 es igual a 1 sobre x. Y si x a la 1 es igual a x, que está multiplicada por 1 sobre x, es igual a x sobre x. Y x sobre x es igual a 1 siempre. O sea, una variable dividida por sí misma siempre va a ser 1. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven las 5 propiedades de la potenciación acá? Que es fundamental para lo que sigue. Bueno, la última propiedad es x a la 0 es igual a 1. Tú cada vez que veas una x o una variable elevada a la 0, eso es igual a 1. Lo que sigue de ahí para adelante es la demostración de por qué se da, por qué x a la 0 es igual a 1. O sea, no es tragar entero de que a uno le dicen, no, esto es igual a esto otro. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué da 1? Espérenme un momentico que me llamaron ahí. Bueno, entonces, tengamos presente. Espérenme un momentico, por favor, que hay alguien que me está. Ximena, tienes activado ¿cómo es? El altavoz. Si se está escuchando algo como. Ok, bueno. Bueno, entonces tenemos claras las 5 propiedades de la potenciación. ¿Tienen alguna duda? Bueno, no hay dudas. Entonces vamos a revisar los ejercicios de la segunda actividad.
Bueno, tenemos una multiplicación de polinomios. Tenemos 2x elevado a la 3 por 6x elevado a la 4 por 6x elevado a la 5. Entonces, ahí cuál de las propiedades vamos a utilizar. ¿Quién me dice cuál utilizamos? La primera. ¿Quién habló por ahí? Natalia. Ok. Bueno, vamos a usar. Listo, entonces vamos a ver cómo lo realizamos. Primero podemos hacerlo de esta forma. Sacamos todos los que son los coeficientes aparte y los multiplicamos. Entonces sabemos que 2 por 6 por 6. ¿Cuánto da eso? 6 por 6, 36, por 2, 72. Listo, entonces tenemos las variables separadas. Entonces tenemos x a la 3 que multiplica x a la 4 por x a la 5. No, se pone el resultado de una vez. No, mira. Sí, exactamente. Ese es para que lo podamos ver y visualizar el proceso mental que pues uno puede hacer. Entonces, uno multiplica primero los coeficientes, los tres coeficientes, y ya teniendo las variables separadas empezamos a trabajar los exponentes. Entonces, tenemos los tres coeficientes que multiplican a la x y ya empezamos a sumar los exponentes, los diferentes exponentes. Entonces tenemos por la primera propiedad que 3 más 4 más 5 va a ser el resultado. Perdón. Esperen que me pasé de clic. Entonces aquí ya tenemos el resultado. Tenemos que 6 por 6, 32. 6 por 6, 36. Por 2 igual 72. Que multiplica a la x y el exponente queda como 3 más 4 más 5 igual a 12. Entonces el resultado es 72x elevado a la 12. ¿Tienen alguna duda con el ejercicio? ¿Cómo lo ven? ¿Es fácil? ¿Es difícil? Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok. Entonces lo entendieron. Eso lo van a encontrar en la actividad 2. Van a encontrar ejercicios de este tipo. Pues no tan fáciles como este, pero sí. No, mentira, todos son fáciles después de que uno sepa. Todos son así de fáciles. Lo que pasa es que después de que uno entiende esto, eh, cuando uno va al ejercicio, pues se le hace más fácil. Mire, la verdad no, creo que, sí, no, yo creo que la tengo como para el miércoles, creo que es. Sí, creo que es como para el miércoles. Sí, yo ahí les puse la fecha. Pues, la, sí, lo que pasa es que la guía de actividades es como una referencia. Pero ustedes saben que no estamos en un planeta perfecto, en un mundo perfecto, entonces hay veces se le presentan unos inconvenientes. Entonces más, yo entiendo que pues si yo la puse en una fecha, yo tengo que darle a ustedes mínimo 7 días. Entonces, sí, y la idea es que si ustedes entienden ya los temas, lo van a hacer más fáciles, lo van a hacer más rápido. Créanme que sí, o sea, no,
no va a ser muy lento la cosa. Bueno, entonces, ¿alguna duda con el ejercicio? Fácil. Aplicamos la primera propiedad. ¿Cómo lo ven? Bueno, entonces seguimos con el segundo tema. La suma de los polinomios. Con la suma ya, ¿qué, qué, qué propiedad vamos a aplicar? Entonces, aquí tengo un ejercicio más difícil porque son tres polinomios bastante largos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estos tres. Tenemos que P de X es igual a 12X a la 6 menos 3X a la 4 menos 2X a la 3 más 9X a la 2 menos 125. Ya aquí el polinomio está organizado. Ya el primero es de grado 6 y está pues organizado ¿cómo es? De acuerdo con sus exponentes. Tenemos el segundo polinomio que es q de x es igual a menos 3x a la 6 más 4x a la 5 menos 4x a la 4 más 5x a la 3 menos 7x a la 2 menos 5x más 12x a la 1 medio más 75. Si notan que hay unos términos que son negativos, otros son positivos, hay términos independientes, hay unos que tienen ¿cómo es? Exponentes racionales. Seguimos con el tercer polinomio. R de x es igual a 4x a la 6 menos 3x a la 4 menos 8x a la 3 más 9x a la 2 más 2x más 2x elevado a la 1 medio más 20. Entonces, esos tres polinomios los vamos a sumar. Aquí es importante el tema de la semana anterior, los términos semejantes. Aquí es donde nosotros necesitamos pues aplicar ese concepto. Entonces, continuamos. ¿Qué hacemos primero? Bueno, lo expresamos de esta forma, la suma. P de x más Q de x más R de x es igual. Organizamos todos los términos semejantes en el orden de mayor a menor según el exponente, o sea, el grado. Entonces, empezamos. El primer término de P de x está elevado a la 6. El primer término de Q de x está elevado a la 6. El primer término de R de x está elevado a la 6. Entonces esos tres primeros términos son los que vamos a colocar de primeros. 12x a la 6 menos 3x a la 6 más 4x a la 6. Entonces, revisamos que en P de x no hay un término elevado a la 5. En Q de x sí hay un término que está elevado a la 5, 4x a la 5. En R de x no hay ningún término elevado a la 5. Entonces solamente colocamos el de Q de x. Entonces más 4x a la 5. Entonces seguimos bajando. Seguimos con el exponente 4. Ese término es negativo. Entonces es menos 3x a la 4 menos 4x a la 4 menos 3x a la 4. Entonces, notan que pues se van colocando en orden y cada exponente va, si cada término es semejante, van juntos ¿cómo es? En la suma. Si trabajamos de esta forma ordenada y organizada,
nos va mucho mejor. Porque esto es de mucho cuidado, de tener en cuenta los signos, todo esto. Entonces continuamos con el siguiente, que es x a la 3. Entonces en p de x tenemos menos 2x a la 3 más 5x a la 3 en q de x, y en r de x a menos 8x a la 3. Continuamos así sucesivamente organizando la suma con x al cuadrado. Entonces 9x al cuadrado menos 7x al cuadrado más 9x al cuadrado. No hay x a la 1 en p de x, en q de x sí hay, es menos 5x, y en r de x está 2x. Continuamos, seguimos con x a la 1 medio. Entonces en p de x no está, en q de x sí tenemos un término elevado a la 1 medio, que es 12x a la 1 medio, y en r de x tenemos a 2x elevado a la 1 medio. Por último, vamos con los términos, con los independientes, que son menos 125 más 75 y más 20. En esto también varios se equivocaron. Pues un término independiente es todo aquel que no tiene una variable. Y en varios de la actividad 1 colocaban que no había un término independiente, y así sucesivamente. Bueno, entonces ya tenemos la suma organizada con todos los exponentes mayores al inicio, con todos los signos, eh, cada término con su signo, positivo o negativo, y continuamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, exacto. O sea, si vamos a sumar los tres polinomios, nosotros tenemos que organizar primero cada uno de los polinomios. Tenerlos los de grado 6, los de grado 5, los de grado 4, los de grado 3, 2, 1, un medio. Organizados de tal forma de que no se nos complique tanto y se nos pueda confundir un término con otro, y pues ahí dañar el ejercicio. Es cuestión de orden, básicamente, cuestión de orden. Bueno, todos están viendo las diapositivas. Ok, bueno, de todos modos les informo que está siendo grabada pues el evento, y debidamente será publicado. Bueno, entonces continuamos. ¿Tenemos dudas hasta aquí? Listo, seguimos. ¿Qué sigue ahora? Entonces, el mismo proceso que hicimos en el ejercicio anterior. Separamos los coeficientes, o sacamos factor común la variable. La variable x a la 6 es común en los tres primeros términos. Entonces sacamos factor común. Aquí es donde hay que tener muy en cuenta los signos. La ley de los signos. Conocer cuándo es menos por menos, cuándo es más por más, cuándo es menos por más, y así. En el material hay un error, y es que no colocaron menos por menos igual más. Entonces eso se los coloqué ahí al inicio en la actividad 2, entonces para que lo vayan a tener en cuenta. Listo, entonces la ley de los signos es importante en este punto, en esta parte de la resolución de la suma de los tres polinomios. Entonces sacamos factor común de a x a la 6, entonces tenemos que
los coeficientes quedan aparte. Entonces 12 menos 3 más 4. Con el que sigue pues queda igual porque no tenemos otro término semejante con x a la 5. Y en el x a la 4 al sacarle factor común tenemos que sacar factor común el signo. Tenemos que sacar el signo. Y ahí es donde vamos a usar la ley de los signos. Entonces tenemos que x a la 4 tenemos a menos 3x a la 4, menos 4x a la 4, menos 3x a la 4. Al sacar factor común, el menos, vemos que los tres términos son negativos. Entonces sacamos factor común menos y los tres coeficientes nos van a quedar positivos. ¿Por qué? Porque menos por más da menos. Entonces, menos por más en 3, menos 3x a la 4, entonces sale el 3 y el negativo. En menos 4x a la 4, si sacamos el signo negativo, entonces el 4 debe ser positivo para al multiplicarlo por menos por más nos dé menos. Y así de igual forma con el 3. ¿Quién tiene dudas al respecto? Uh-huh. Bueno, eso Natalia, lo podemos hacer así o simplemente podemos decir menos 3, menos 4 y menos 3 nos da menos 10, ¿cierto? O también podemos decir, sacamos el menos aparte y decir 3 más 4 más 3 es igual a 10. Pero como tiene un menos adelante, entonces nos queda el mismo menos 10. Sí, sí, para eso sí tenemos que sacar el factor común, el menos, el signo. Sí, exacto. Entonces, tú lo puedes hacer de las dos formas. Menos 3 menos 4 menos 3 es igual a menos 10. Y te da menos 10x a la 4. O tú puedes decir, saco factor común menos y sumo 4 más 3 más 3 es igual a 10. Pero como saqué factor común el menos, entonces me queda menos 10x a la 4. Bueno, en el próximo ejercicio no es tan... Pues ahí hay positivos y negativos. Entonces ahí vamos con el que sigue, que es x a la 3. Y ahí lo vamos a poder ver. O sea, es más complicado porque ahí ya entonces hay menos, hay más, hay menos y así. Entonces, aquí también se saca factor común menos. Entonces tenemos que el primero es menos 2x a la 3. Entonces, menos por más da menos, entonces sacamos el menos y queda el 2 con el más. El otro es positivo. Menos por más da menos. Menos por menos da más. Entonces nos queda el menos 5 aparte. Y con el 8x a la 3 tenemos que sacamos ¿cómo es? El menos. Y entonces nos queda multiplicando menos por más da menos. Entonces queda menos 8x a la 3. ¿Entendieron ese punto? Sí, es tener presente la ley de los signos. Conocerla, no tenerle miedo y saber que cuando es menos por más da menos, más por más da más y así sucesivamente. Pero aquí sí hay que tener cuidado de pues, sacar el factor común correctamente. O podemos decir menos 2
más 5 es igual a 3. Y 3 menos 8 es igual a menos 5. Que es lo mismo que decir menos que multiplica a 2 menos 5 más 8. Sí. Y si tienen dudas, pues exactamente, de esa forma. Bueno, entonces continuamos. ¿Alguna otra duda? Menos por más da menos, pero mira que es menos 2x a la 3. Y en el segundo es menos por menos da más, y el 5x a la 3 es positivo. Y en el 8x a la 3 es negativo y menos por más da menos. Entonces, así es como lo puedes sacar factor común. Tienes que tener en cuenta toda la ley de los signos y pues practicarla con cada uno de los términos. Tienes que aplicársela a cada uno. O sea, ese negativo está afectando todo lo que está dentro de ese paréntesis. Absolutamente todo. O sea, no puedes coger el primero, afectarlo el negativo, y el segundo pues dejarlo igual, y el tercero dejarlo igual, porque ahí sí te va a afectar todo el ejercicio. O sea, el menos que está enfrente de un paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis, ese menos lo afecta. Entonces, a todo lo que está dentro del paréntesis le vamos a aplicar la ley de los signos. ¿Me entendieron ese punto ahí? Ok, sí. Bueno, tú dices que para... yo se los acepto, eh, de todas las formas como se puede expresar una suma. O sea, tú puedes poner un sumando arriba, un sumando abajo, una raya y abajo el resultado. Esa es la que tú dices. Bueno, o sea, como te digo, tú haces una suma que coloca, por ejemplo, 3 más 3. Entonces tú colocas arriba el 3, abajo el 3, una raya, y abajo colocas el resultado, que es 6. Entonces, si tú me vas a colocar P de X arriba, Q de X abajo, R de X más abajo, una raya y abajo el resultado, yo te lo valgo. O sea, no podemos ponernos ¿cómo es? A inventar otra forma de expresar la suma. ¿Por qué? Porque más adelante nadie te va a entender. Se va a decir, ¿qué estás haciendo ahí? No, estoy sumando polinomios. Estás sumando polinomios, pero eso ¿de dónde salió? O sea, entonces no nos podemos salir de los estándares. Una suma, como se expresa matemáticamente, así la vamos a expresar. Bueno, listo. Entonces, y vamos por x a la 3. Continuemos. X a la 2. Tenemos tres términos. Y, y bueno, ahí quedaron igual los signos. Positivo, el 7 negativo y el 9 positivo. Y factor común x a la 2. Entonces, esta es otra forma de expresarlo. Pongo el positivo adelante, no saco el negativo, sino el positivo adelante, y los términos quedan iguales. Entonces, el 9x a la 2, sacamos el 9 positivo,
está menos 7x a la 2, entonces sacamos el menos 7, y está el 9x a la 2, sacamos el 9 positivo. Entonces es otra forma de hacerlo. Entonces ahí les expresé tres maneras diferentes, sacando el negativo donde todos los coeficientes son positivos, sacando el negativo donde hay dos positivos y uno negativo, y sacando el positivo y dejando pues el negativo tal cual y los positivos tal cual. Entonces es la forma para que ustedes pueden tomar la que a ustedes les guste, cualquiera que prefieran, siempre y cuando pues no cometan el error de signo, que es muy común el error de signo. Bueno, entonces x a la 1. En x a la 1 si ven que yo abajo la expreso como x elevado a la 1, pero arriba está menos 5x y en r de x está 2x. Entonces uno puede expresar el exponente 1 o no. Puede estar expresado o no. Entonces igual, sacamos ¿cómo es? El signo negativo, entonces nos queda 5 menos 2 y ahí pues solucionamos. O sea, sacamos factor común el menos. Al igual que con x elevado a la 1 medio, entonces los coeficientes van a ser 12 más 2 positivo. Y en los términos independientes, noten que si saqué factor común el signo menos y queda 125 menos 75 menos 20. Es lo mismo que decir 125 menos 75 menos 20, que es menos 75 menos 20 es igual a menos 95. Y a ese le sumamos 125, entonces nos da 30 positivo, que al multiplicarlo por el menos nos da menos 30. Es lo mismo que ir arriba y decir, bueno, en P de X está a menos 125. A menos 125 le sumamos 75, nos queda 50. Y menos 50. Y si le sumamos 20, nos queda menos 30. Son dos formas de expresarlo, de calcularlo también y de comprobarlo en el momento dado de que en un ejercicio se puedan llegar a enredar. Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, muchachos? Entonces todo está comprendido. Entonces sigamos. Entonces aquí ya expresamos, calculamos cada uno de los coeficientes. Entonces P de X más Q de X más R de X es igual a 13x a la 6, que es el resultado de 12 menos 3 más 4. Nos da 13. Menos 3 más 4 es igual a 1 y 12 más 1 igual a 13. Y así sucesivamente. Entonces, calculamos cada uno de los coeficientes. Vean que el segundo término queda igual. ¿Por qué queda igual? Porque no había otro sumando en ninguno de los otros polinomios. Solo había un término semejante. No tenía semejantes en ninguna de las otras polinomios. Y así sucesivamente se calcula cada uno de los coeficientes. Y solo debe quedar expresado una variable con su respectivo exponente. O sea, no deben quedar repetidos 3x a la 6 más 2x a la 6, por decir algo. O sea, toda la suma debe quedar resumida en una sola variable con su respectivo exponente. Entonces, la suma de esos tres polinomios da como resultado lo que tenemos acá. Señores, dudas, inquietudes, lo ven difícil, lo ven fácil, lo ven realizable. No, ya ahí no hay. Ya, ahí quedó listo. O sea, después de que no hayan variables repetidas con su mismo exponente, no. Si hay términos semejantes ahí,
No, eso es mejor que lo desarrollen. Sí, Natalia. Pues más resumido, porque es que aquí yo estoy colocándole los exponentes, los coeficientes ahí entre paréntesis y todo eso. Ustedes, ese, esa, ese se lo pueden saltar, pero lo que es la organización de P de X más Q de X más R de X, donde organizan todos los términos, no. El otro sí, ese donde está entre, sí, exacto. Listo. Entonces, seguimos. Ahí hay otro tema que se llama suma de polinomios de dos variables. ¿Qué hay que tener en cuenta? Aquí es totalmente lo mismo. Es igual que la anterior, solo que hay que tener muy en claro cuál es semejante y cuál no. Entonces, los que no son semejantes no los podemos sumar. Entonces, para eso hay que tener en cuenta que, por lo menos en el primer término, 12y a la 6. La y no tiene exponente, la x sí tiene exponente, que es el 6, ¿cierto? Entonces, seguimos con el otro término, menos 3y a la 4. Él tiene un término semejante que está ahí a su lado. Y el que sigue, el último, el 12y a la 4, no es semejante con los que están ahí en P de X. ¿Por qué no es semejante? Porque la que está elevada al cuadrado es la y, no la x. Entonces, en el q de x, esa xy a la 4 sí tiene un término semejante que es 12xy a la 4. Si estuviera 12y a la 4x, sí sería semejante. ¿O no? El orden de los factores no altera el resultado. Entonces, ahí lo podríamos tener como un término semejante, entonces se pueden sumar. Entonces, ¿qué hacemos? El mismo procedimiento, solo que vamos a tener en cuenta es, cuáles son semejantes y cuáles no. Para eso, pues, hicimos lo del inicio del, del encuentro sincrónico, que fue revisar y aclarar todas las partes componentes de un polinomio, de un término algebraico. Entonces iniciamos la suma de estos dos, P de X y Q de X. Entonces lo mismo. P de X más Q de X es igual a 12y a la 6 menos 3y a la 6. ¿Son semejantes o no son semejantes? ¿Quién me dice? Alguien que no haya participado. Ok, gracias, Ximena. Bueno, continuamos entonces con el otro término. Menos 3y a la 4 menos 4x a la 4y. Ahí están invertidos. ¿Son semejantes o no son semejantes? ¿Quién me dice? Serafín Mota. Sí está. Ok, gracias Natalia. Serafín Mota opina lo mismo. Ok, listo Serafín. Hay varios que tienen ese inconveniente. Ok, listo. Entonces eso lo voy a preguntar, porque pues, si algunos ven pues todos deberían ver. Entonces no sé qué tanto pueda afectar el internet o alguna cosa.
la señal o algo por el estilo. De todos modos, o el explorador también. De todos modos está siendo grabada y pues espero publicarlo lo más pronto posible. Si no es hoy, mañana a primera hora. Bueno, entonces continuamos y gracias Serafín por continuar con todas las dificultades. Bueno, y vamos por el segundo término. Seguimos con 7yx a la 4, que es semejante con menos 3yx a la 4 y con menos 4x a la 4y. Entonces todo eso los vamos a sumar juntos. Y seguimos con el que está invertida la y, el último término de p de x, que es 2xy a la 4, que es semejante con más 12xy a la 4. Y un término independiente, que es menos 5. Listo, entonces p de x más q de x es igual, lo mismo, sacamos factor común la variable y ¿cómo es? Y hacemos la suma de los coeficientes. Entonces, menos 12 menos 3, que multiplica a yx a la 6, el yx a la 4 que tiene tres términos semejantes, entonces sacamos factor común del negativo, entonces nos queda menos 3, menos que multiplica a 3 más 4 menos 9, y el último que queda más 2 más 12, que multiplica a x y a la 4 y el término independiente. Y así llegamos al resultado. Sumamos cada uno de los coeficientes y, organizamos pues los polinomios de acuerdo a su grado. Ahí está la respuesta. Muchachos, ¿tienen dudas, inquietudes? ¿El tema es fácil? ¿Lo ven difícil? ¿Saben qué hay que tener en cuenta? Pues los signos, el orden, los términos semejantes, todos esos conceptos, ¿los tienen claros o tienen dudas todavía, Natalia? Ujú. Bueno, ¿quién más tiene alguna duda? Gracias, Natalia. Eh, Valoro tu participación, tu nutrida participación. Sí, exacto. Y ahí sí, pues yo les pido disculpas de que no lo hice con anterioridad. Eh, pero no te fue mal, Natalia. Bueno. Sí, es la idea pues, que les vaya mucho mejor. A todos, la verdad no hubo notas bajitas, uno que otro ahí que sacó un 3 algo, pero casi todos son de 4 hacia arriba. Entonces, vamos bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, si no hay dudas, pues damos por concluido el encuentro sincrónico. Espero le hayan aclarado pues son los interrogantes con los que llegaron.
y que podamos seguir adelantando los temas. Entonces, muchas gracias por participar, por venir, por estar y pues hasta luego. Ah, ok. Chao, que estén bien. Gracias a todos.